Capítulo 9. Los castigadores. Veníamos por lo de los morteros. Pensará el lector que cualquier ejército que planee una ofensiva de relieve tiene que tener un modo de llevar a sus soldados al campo de batalla, ¿no? Pues se equivoca. El quiste y el nacimiento de mi hija hicieron que saliera de Estados Unidos una semana más tarde que el resto de mi sección, y cuando llegué a Bagdad, en abril de 2006, ya habían enviado a mis compañeros a Poniente, al sector de Ramadi. En la capital no encontré a nadie que supiera cómo llevarme hasta allí. Si quería reunirme con ellos, iba a tener que ingeniármelas yo solito. Tomar un vuelo directo era impensable. La situación estaba demasiado encendida en Ramadi. Después de mucho buscar por mi cuenta, di con un ranger del ejército que también iba hacia allí, y pusimos en común nuestro ingenio para encontrar en el aeropuerto internacional de Bagdad a alguien que nos llevase. En un momento dado, oí a un oficial decir que el ejército estaba teniendo problemas con ciertos morteros insurgentes en determinada base del oeste. Dio la casualidad de que supimos de un vuelo que iba a aquella misma base y el ranger y yo nos dirigimos al helicóptero con la intención de hacernos un hueco. Un coronel nos detuvo cuando estábamos a punto de subir a bordo. «Está completo», le endilgó a mi amigo. «¿Para qué queréis ir allí?» «Somos francotiradores, señor», le dije yo, levantando el estuche de mi fusil. «Íbamos a ocuparnos del problema que tienen con los morteros». «Ah, bien». Y acto seguido anunció a la tripulación con un bramido: «Estos chavales necesitan salir de aquí en el primer vuelo disponible. ¡Que suban ya!». Embarcamos, para lo cual hubo que apear a 2 de sus hombres. Cuando llegamos a la base, ya se habían encargado ellos de los morteros. Sin embargo, seguíamos teniendo un problema. No había vuelos a Ramadi, y las probabilidades de que hubiese un convoy eran menores que las de ver nevar en Dallas en pleno mes de julio. Pero tuve una idea. Me fui con el ranger al hospital de la base y busqué a un sanitario. En los SEAL he trabajado con varios de ellos, y sé por experiencia que los del Cuerpo de Sanidad de la Armada son unos ases cuando se trata de salir de un embrollo. Saqué del bolsillo una moneda conmemorativa de los SEAL y me la dejé en la palma de la mano para ponerla en la de nuestro nuevo amigo cuando nos presentamos con un apretón de manos. Se trata de una moneda especial creada con la intención de honrar a los integrantes de una unidad por su arrojo o por cualquier logro especial. Las de los SEAL son muy apreciadas, tanto por lo que simbolizan como por ser muy poco frecuentes. El gesto que yo estaba haciendo se emplea en la Armada como un saludo secreto. «Oye», le dije, «necesito que me hagas un favor muy grande. Soy francotirador de los SEAL, mi unidad está en Ramadi y tengo que llegar allí». Señalando con la cabeza al ranger, añadí: «Y él viene conmigo». «Vale», respondió el sanitario casi con un susurro, «venid a mi despacho». Y allí fuimos. Sacó un sello de goma, nos lo estampó en la mano y escribió algo al lado de la marca. Se trataba de un código de clasificación de heridos. Lo que hizo fue asignarnos una evacuación médica para colocarnos en Ramadi. Fuimos los primeros heridos, quizá los únicos, a los que han enviado al campo de batalla en lugar de sacarlos de allí. No tengo la menor idea de por qué salió bien aquello. Solo puedo decir que ninguno de los del helicóptero en el que nos metieron puso en duda el destino elegido, y mucho menos la naturaleza de nuestras heridas. Base Tiburón. Ramadi estaba en la provincia de Anbar, como Faluya, aunque unos 50 kilómetros más al oeste. Se decía que acogía a muchos de los insurgentes que habían huido de Faluya, y lo cierto es que había muchas pruebas. Los ataques se habían intensificado desde que Faluya había sido pacificada. En 2006 se consideraba la ciudad más peligrosa de Irak, lo que suponía una distinción de la leche. A mi sección la habían enviado a Camp Ramadi, base estadounidense que se extendía a orillas del Éufrates, en las afueras de la ciudad. Nuestro recinto, llamado Base Tiburón, había sido creado por una unidad operativa anterior y se encontraba en el exterior mismo del campamento. Cuando llegué, por fin, a los chavales los habían mandado a trabajar al este de Ramadi, y era imposible encontrar un transporte con el que cruzar la ciudad. Yo estaba cabreadísimo, porque pensaba que me había presentado allí demasiado tarde para sumarme a la acción.
Buscando algo con lo que entretenerme mientras daba con la manera de reunirme con el resto de la sección, pedí permiso al mando para apostarme en las torres de vigilancia. Había habido insurgentes tanteando el perímetro, acercándose cuando podían a la base para rociarla con sus Kalashnikov. «Claro que sí, adelante», me dijeron. Saqué mi fusil de precisión y acababa de tomar posiciones cuando vi a dos tíos merodeando a cierta distancia, en busca de emplazamiento desde el que disparar. Esperé a que asomaran de su escondite. ¡Pam! Le di a uno. Su amigo se dio la vuelta y empezó a correr. ¡Pam! El otro también cayó. Un 7 plantas. Estaba esperando todavía a que se presentara la ocasión de unirme a los míos cuando la unidad de marines apostada en el extremo norte de la ciudad pidió francotiradores que los ayudasen sobrevigilando desde un edificio de 7 plantas cercano a su puesto avanzado. El mando me pidió que fuese allí con un equipo. En la base solo había otros 2 francotiradores. Uno de ellos se estaba recuperando de las heridas sufridas y no iba tirando sino con morfina, y otro, un sargento primero que parecía poco dispuesto a ir. Pedí al primero y me dieron al segundo. Encontramos a 2 tiradores para las M60, incluido Ryan Job, por tener algo más de fuerza, y con un oficial a la cabeza nos pusimos en marcha para echar una mano a los marines. El 7 plantas era un edificio alto y muy dañado que se alzaba a unos 200 metros del puesto avanzado de los marines. Estaba hecho de cemento de color pardo y situado cerca de lo que había sido una carretera principal antes de la guerra. Casi parecía un bloque de oficinas moderno, o lo habría parecido, de no ser por las ventanas que faltaban y los agujeros colosales que había hecho en él los cohetes y proyectiles. Era el edificio más alto de los alrededores y ofrecía una vista perfecta de toda la ciudad. Salimos poco antes de que cayese el sol con varios marines y yundíes encargados de cubrirnos las espaldas. Los yundíes eran milicianos o soldados iraquíes leales en proceso de adiestramiento. Se dividían en distintos grupos, dotado cada uno de ellos de su propio nivel de experiencia y eficacia, aunque lo más normal es que se caracterizaran por la falta de ambas. Cuando aún no se había ido la luz del día, nos dispararon aquí y allá, siempre insurgentes aislados. El área que rodeaba el edificio estaba muy deteriorada. Un muro encalado y con una reja muy adornada separaba un solar vacío y lleno de arena de otro. Cayó la tarde y de pronto nos vimos en medio de una riada de malos. Se disponían a asaltar el puesto avanzado de los marines y daba la casualidad de que nosotros estábamos en su camino. Eran muchísimos. Al principio no se dieron cuenta de que estábamos allí, pero después de que se abriera la veda, vi a 3 fulanos con lanzacohetes RPG que nos apuntaban desde una distancia aproximada de una manzana. Los abatí uno a uno, y nos ahorramos así el incordio de tener que estar esquivando sus granadas. El tiroteo se centró enseguida en nosotros. Los marines nos llamaron por radio y nos dijeron que nos replegásemos hacia sus posiciones. Estaban a apenas unos centenares de metros de nosotros, aunque el espacio que nos separaba era muy traicionero. Mientras uno de los tiradores de M60, mi oficial, y yo disparábamos para cubrirles las espaldas, los demás del grupo bajaron las escaleras y se trasladaron a la base de los marines. Todo ocurrió con tanta rapidez que cuando estuvieron a salvo nos percatamos de que nos había rodeado el enemigo. Así que nos quedamos donde estábamos. Ryan se dio cuenta de que nos encontrábamos en un buen apuro en cuanto llegó al puesto de los de infantería de marina. Él y el sargento primero discutieron sobre si debían o no cubrirnos. Este decía que su trabajo consistía en permanecer con los yundíes, que estaban ya agazapados dentro del campamento de los marines. Le dio órdenes de estarse quieto, y Ryan le dejó claro por dónde podía metérselas. Entonces corrió hacia la azotea del edificio en que estaban, y allí se unió a los marines que intentaban protegernos con sus fuegos mientras nosotros rechazábamos a los insurgentes. Los marines enviaron una patrulla a sacarnos de allí, y mientras los veía venir hacia nosotros, descubría un rebelde que se movía tras ellos. Disparé una vez. Los de la patrulla se echaron al suelo, y el iraquí también, pero él no volvió a levantarse. «Hay un francotirador», de los insurgentes.
ahí delante, y es bueno, avisó por radio el operador de comunicaciones. Ha estado a punto de darnos. Entonces me puse yo a mi aparato. Soy yo, capullo. Mirad detrás de vosotros. Se dieron la vuelta y vieron a aquel salvaje tirado sin vida en el suelo con un lanzacohetes en la mano. Dios santo, gracias, respondió el marine. No hay de qué. De todos modos, aquella noche había también francotiradores iraquíes operando, y de hecho yo abatí a 2. Uno de ellos se había apostado en el alminar de una mezquita, y el otro en un edificio de los alrededores. Aquel ataque no estuvo del todo mal coordinado. Fue uno de los mejor coordinados de cuantos conocimos en aquel sector. También fue peculiar porque se produjo de noche, y, por lo general, los malos intentaban no tentar su suerte cuando no había luz. Al final salió el sol y se relajó el tiroteo. Los marines sacaron un puñado de vehículos blindados y, protegidos por ellos, corrimos a su puesto avanzado. Una vez allí, fui a ver a su comandante para ponerlo al corriente de lo que había pasado, y casi no había pronunciado la primera frase cuando irrumpió en su despacho un oficial corpulento de los marines que preguntó sin sutilezas: ¿quién coño era el francotirador que había subido a las 7 plantas? Me di la vuelta y le dije que era yo, mientras me preparaba para que me crucificasen por alguna metedura de pata que desconocía. «Deja que te dé la mano, muchacho», me contestó quitándose el guante. «Me acabas de salvar la vida». Era el tío al que había llamado capullo por la radio. Nunca he visto a un marine más agradecido. La leyenda. Mis colegas volvieron de sus aventuras por el sector este poco después de aquello, y me recibieron con la cordialidad de costumbre. «Sabíamos que estaba aquí la leyenda», me dijeron nada más verme. «De pronto nos dicen que los del Camp Ramadi han matado a 2, que estaba muriendo gente en el norte, y nos hemos dicho: ya está aquí la leyenda. Eres el único cabrón que ha conseguido matar a nadie ahí fuera». Me reí. Aquel sobrenombre de la leyenda me lo habían puesto mientras servía en Faluya, más o menos cuando lo de las pelotas de playa, o quizá cuando hice aquel disparo tan de lejos. Antes de aquello, mi apodo había sido Tex. Por supuesto, no era leyenda, sin más. El mote tenía más de mofa de lo que puede parecer. La leyenda. Uno de los chavales, Dauber creo, hasta le dio la vuelta para convertirlo en el mito, con lo que me bajó todos los humos. Todo esto iba con buena intención, y la verdad es que para mí era un honor mayor que una ceremonia de imposición de medallas con uniforme de gala. Dauber me caía bien de verdad. Aunque era nuevo, también era francotirador y de los buenos. Sabía defenderse en un tiroteo, y también intercambiando insultos. No voy a negarlo, sentía debilidad por él, y cuando llegó el momento de hacerle las novatadas, ni siquiera le arreé demasiado. Por más bromas que hiciera la gente, el de la leyenda es uno de los mejores apodos que le pueden poner a uno. Solo hay que ver a Dauber. En realidad, no se llama así. Ahora se dedica a lo que podríamos llamar labores gubernamentales. El mote le viene de un personaje de una serie de televisión, Entrenador, el clásico musculito sin cerebro. De hecho, es un tipo inteligente, pero eso no tuvo peso alguno a la hora de buscarle un apodo. Sin embargo, uno de los mejores era el de Ryan Job, Biggles. Un nombre grande y torpón para un tío grande y torpón. Se lo ganó gracias a Dauber, que dice que se trata de una combinación de Big, grande, y Giggles, risita, que inventó un familiar suyo. Un día lo mencionó refiriéndose a Ryan. Alguien del equipo lo repitió, y segundos después se lo habíamos adjudicado para siempre. Biggles. Ryan lo odiaba, claro, y eso, claro, ayudó a que se quedara con él. Uno de los chavales encontró una figurilla de un hipopótamo morado. Por supuesto, le tocó al tío de la cara de hipopótamo y Ryan se convirtió así en Biggles, el hipopótamo del desierto. Claro que, siendo Ryan como era, supo darle la vuelta para hacer suyo un chiste que pretendía ofenderlo. En adelante fue Biggles,
el hipopótamo del desierto, el mejor sirviente de 1,60 que haya conocido el planeta. Siempre llevaba consigo aquella figurita, hasta cuando estaba en el campo de batalla. El tío se hacía querer. Los castigadores. Nuestra sección tenía su propio sobrenombre, uno que iba más allá del de Cadillac. Nos hacíamos llamar los castigadores. Para quienes no conozcan al personaje, el castigador apareció en una serie de Marvel en la década de 1970. Se trata de un tipo duro de mucho cuidado que deshace entuertos tomándose la justicia por su mano. Acaban de estrenar una película con su nombre. Siempre lleva una camiseta con un cráneo blanco estilizado. Fue el tío de comunicaciones el que lo propuso antes de que nos asignara la misión. Todos pensábamos que lo que hacía el castigador estaba muy bien: deshacer entuertos, matar a los malos, hacer que lo temiesen los criminales. Y como era precisamente eso lo que hacíamos nosotros, adaptamos el símbolo de la calavera y lo hicimos nuestro con ciertas modificaciones. Lo estarcimos en nuestro Hammer y también en nuestros chalecos, cascos y armas. Lo pintamos en tantos edificios y paredes como nos fue posible. Queríamos que todo el mundo estuviera al tanto del mensaje. Aquí estamos y hemos venido a joderos vivos. Era nuestra forma de hacer FIOPS, guerra psicológica. ¿Nos ves? Somos los que te van a dar por el culo. Empieza a temernos, porque vamos a matarte, cabrón. Si tú eres malo, nosotros somos peores. Somos unos hijos de perra. Nuestra sección hermana quiso que le prestásemos el patrón que habíamos usado para marcar nuestros pertrechos, pero a nosotros no nos dio la gana. Les dejamos claro que los castigadores éramos nosotros y que ellos iban a tener que buscar su propio símbolo. Con nuestros Hammer nos dejábamos llevar a veces. Casi siempre les poníamos nombres de personajes de G.I. Joe, como Duke o Snake Eyes. Que la guerra sea un infierno no quiere decir que no puedas divertirte. Durante aquella misión tuvimos un equipo de primera, empezando por arriba. Los oficiales sabían hacerse respetar y nuestro jefe, Tony, era de veras excelente. Tony tenía la formación propia de un francotirador y era un tío formidable. O mejor, un abuelo formidable. Por lo menos para lo que se despachaba en los SEAL. Corría el rumor de que había cumplido ya los 40. Es raro que un SEAL llegue a esa edad y siga saliendo al campo de batalla. A esas alturas estamos demasiado machacados. Sin embargo, Tony se las había ingeniado para seguir en la brecha. Era un hijo de perra hecho de acero, y lo habríamos seguido al infierno todas las veces que nos lo hubiera pedido. Yo era siempre la punta, el que va a la vanguardia y ocupa la posición más expuesta durante las patrullas, como suelen hacer los francotiradores, y eran raras las veces que Tony no estaba junto a mi espalda. Por lo común, el jefe marcha en la retaguardia de la formación, protegiéndoles las espaldas a los demás, pero nuestro teniente pensaba que la sección podía ser más eficaz si tenía 2 tiradores al frente. Una noche, poco después de que hubiera vuelto a reunir toda la sección, nos trasladamos a unos 17 kilómetros al este de Ramadi. Aquella región era tan verde y tan fértil que parecía la selva vietnamita, al menos en comparación con el desierto en el que habíamos estado operando. Lo llamábamos Viet Ram. En cierta ocasión nos dejaron en la zona que teníamos que patrullar y empezamos a caminar hacia donde sospechábamos que había un puesto fortificado de los insurgentes. Al final llegamos a una zanja descomunal con un puente que la atravesaba. Esta clase de puentes solían estar llenos de trampas explosivas y, en este caso, los de inteligencia nos habían dicho que las tenía. Así que subí y me quedé allí, de pie, alumbrando con el láser en busca de algún cable. Recorrí con la luz la parte de arriba del puente y no vi nada. Me agaché un poco y volví a probar. Nada. Miré por todas partes, pero no encontré ni cables, ni artefactos, ni trampas de ninguna clase. Nada. Sin embargo, por los datos que nos habían dado, estaba seguro de que tenía que haber algo. Volví a mirar. Tenía al EOD, el experto en desactivación de explosivos de la unidad, esperando detrás de mí. Lo único que tenía que hacer era dar con la bomba, o con el mecanismo que la activaba,
y él se encargaría de desarmarla en cuestión de segundos. Aún así, no encontré una mierda, y al final le dije a Tony: vamos a cruzar. Que nadie me entienda mal, no pretendía pasar el puente a la carrera. Tenía el fusil en una mano y con la otra me cubría el carné de padre. No es que así fuera a salvar la vida en caso de que estallara un IED, artefacto explosivo, pero por lo menos llegaría entero a mi funeral. La construcción no tenía más de 3 metros, y sin embargo, debí de tardar 1 hora en cruzarlo. Cuando al final llegué al otro lado, estaba empapado en sudor. Me di la vuelta para indicar a los otros con el pulgar en alto que podían seguirme sin miedo, y me encontré con que no había nadie. Todos se habían agachado detrás de una piedra o un arbusto, convencidos de que iban a verme saltar por los aires. Hasta Tony, que al hacer conmigo de punta tenía que haber estado detrás de mí, estaba escondido. ¡Qué cabrón!, le grité. ¿Dónde coño te has metido? Tampoco tenemos por qué perder a más de uno por una bomba, me dijo como si nada mientras cruzaba. Intérpretes. Fallujah había caído gracias a un asalto de órdago que supuso el avance por la ciudad de un modo organizado. Aunque se había llevado a cabo con éxito, el ataque había causado también mucho daño, y eso, en teoría, había sido perjudicial para el nuevo gobierno iraquí. Tal vez pueda poner en duda el lector que esto sea cierto. Yo al menos lo haría. El caso es que nuestros jefazos no querían que pasara lo mismo en Ramadi, así que mientras el ejército ingeniaba un plan que permitiera tomar la ciudad con la menor destrucción posible, nosotros fuimos a combatir en los alrededores. Empezamos haciendo asaltos. Teníamos 4 intérpretes que nos ayudaban a tratar con la gente del lugar. Siempre nos acompañaba al menos uno, aunque lo normal era que viniesen 2. El que nos caía bien a todos era Mus. Era un tío estupendo que había trabajado con nuestras tropas desde 2003, el año de la invasión. Era jordano, y era el único de los intérpretes que llevaba fusil. Sabíamos que podíamos contar con que lo usara. Deseaba ser estadounidense y no habría dudado en morir por ello. No temía salir a disparar cada vez que topábamos con el enemigo. No era un gran tirador, pero sabía obligar al enemigo a agachar la cabeza. Y lo que es más importante, tenía claro cuándo podía y cuándo no podía disparar, algo que no es tan fácil como podría parecer. A las afueras de la base Tiburón había un pueblecito que nosotros llamábamos Gateway. Estaba infestado de insurgentes. Echábamos la puerta abajo, irrumpíamos y dábamos en el blanco. A una de las casas fuimos 3 o 4 veces. Después de la primera, ni siquiera se molestaron en poner otra vez la puerta en su sitio. No tengo ni idea de por qué volvían una y otra vez a aquella casa, pero puedo decir que nosotros tampoco nos cansábamos de visitarla. Al final, acabamos por conocer bien aquel lugar. No hubo que esperar mucho para que empezáramos a tener un encuentro tras otro en Gateway y en Viet Ram. El sector estaba al cargo de una unidad de la Guardia Nacional con la que empezábamos a colaborar. Una de nuestras primeras misiones consistió en ayudar al ejército a recuperar los alrededores de un hospital situado a orillas del río en Viet Ram, un edificio de hormigón de 4 plantas cuya construcción habían abandonado unos 4 años antes. El ejército quería acabar las obras para los iraquíes porque había una necesidad tremenda de atención médica de calidad aceptable. Sin embargo, ni siquiera podrían acercarse para empezar a trabajar, porque en cuanto lo hacían, llovían las balas. Por lo tanto, nos tocó a nosotros arrimar el hombro. Nuestra sección, formada por 16 tíos, se sumó a una veintena de soldados para despejar de insurgentes el pueblo vecino. Entramos allí una mañana a primera hora y nos dividimos para empezar a tomar casas. Yo iba en punta con mi MK-12 y entraba el primero en cada edificio. Una vez limpio, subía a la azotea, cubría a los del suelo y buscaba insurgentes, pues no dudábamos que atacarían en cuanto supiesen que estábamos allí. El grupo iba avanzando a trechos, despejando a su paso aquel terreno.
Estas casas no eran como las de la ciudad. Entre unas y otras había cierta separación, y por lo tanto el proceso era más lento y más disperso. Los terroristas no tardaron en saber dónde estábamos y qué intenciones teníamos, y organizaron un modesto ataque desde una mezquita. Escondidos tras sus muros, comenzaron a hostigar con fuego de sus Kalashnikov a un pelotón de soldados que combatían en tierra. Yo estaba en una de las azoteas cuando empezaron los tiros. Momentos después nos pusimos a disparar a los malos con todo lo que teníamos: M4, M60, fusiles de precisión, granadas de 40 milímetros, cohetes Lau, con todo. Iluminamos bien aquella mezquita. La balanza de aquel combate no tardó en inclinarse hacia nosotros. Los de abajo empezaron a maniobrar para asaltar la mezquita con la esperanza de atrapar a los insurgentes antes de que pudiesen escabullirse hacia la alcantarilla de la que habían salido. Nosotros nos pusimos a disparar un poco más arriba, apuntando por encima de sus cabezas para facilitarles la entrada. En mitad de la refriega me golpeó la pierna un casquillo caliente de otra arma de fuego, tal vez la ametralladora M60 que tenía al lado, y fue a caerme en una bota, a la altura del tobillo. Quemaba como el infierno, pero en ese momento no podía hacer nada por evitarlo. Había demasiados malos asomando detrás de los muros intentando matar a mi gente. Llevaba puestas botas normales de senderismo, en vez de calzado de combate. Las prefería porque eran más ligeras y cómodas, y normalmente me protegían de sobra. Por desgracia, no me había molestado en abrochármelas bien antes del combate, y entre la pernera y la bota había quedado un hueco en el que fue a caer precisamente el casquillo cuando salió disparado. Y además, ¿no nos habían dicho los instructores del BATS que en pleno combate no era posible pedir tiempo muerto? Cuando se calmaron las cosas, aproveché para ponerme de pie y sacármelo, y me traje con él un buen trozo de piel. Aseguramos la mezquita, nos trabajamos el resto del pueblo y cerramos el chiringuito. Distintos modos de matar. Estuvimos patrullando con el ejército varias veces más, tratando de acabar con la resistencia de aquella zona. La idea era sencilla, aunque peligrosa en potencia. Hacíamos que se nos viera para que nos disparasen los insurgentes, y una vez que habíamos revelado sus posiciones, podíamos responder y matarlos, cosa que por lo general conseguíamos. Al verse rechazados del pueblo y la mezquita, los insurgentes se retiraron al hospital. Les encantaban los edificios sanitarios, no solo por ser grandes y estar, por lo general, bien construidos, y proporcionar, por lo tanto, una buena protección, sino porque sabían que nosotros no lo pensábamos dos veces antes de atacarlos, aunque los hubiesen tomado los terroristas. Después de darle muchas vueltas, el mando del ejército decidió al final atacar el edificio. Todos estuvimos de acuerdo al oír el plan. Vamos allá. Nos quedábamos a sobrevigilar en una casa situada a unos 200 o 300 metros del hospital, del que nos separaba un campo raso. En cuanto nos vieron los insurgentes, nos cayó una buena. Uno de mis chavales descargó un Carl Gustav contra la parte alta del edificio, desde el que nos estaban disparando. El Gustav hizo un agujero de los buenos en la pared, y salieron cuerpos disparados por todas partes. El cohete los dejó más calmados, y cuando cedió la resistencia, el ejército pudo entrar y tomar el edificio. Cuando llegaron al recinto, apenas encontraron oposición ninguna. Los pocos que no habían muerto se habían dado el piro. Nunca era fácil decir cuántos insurgentes teníamos delante en combates como aquel. Un puñado de gente era capaz de presentar batalla bastante bien. Una docena de hombres bien puestos a cubierto podía detener un buen rato el avance de una unidad, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, cuando tenían que hacer frente a una fuerza considerable, podías contar con que la mitad de ellos se iba a escabullir hacia la retaguardia o hacia cualquier otro sitio alejado de la acción. Aunque ya nos había acompañado un Carl Gustav en otros casos, que yo sepa, esta era la primera vez que matábamos a alguien con él, y de hecho, debió de ser la primera vez que lo hacía una unidad de los SEAL. Lo que sí es seguro es que no lo habíamos usado nunca contra un edificio, y claro, cuando se corrió la voz, todos quisieron hacer lo mismo.
Aunque técnicamente estaba pensado para combatir contra vehículos blindados, nosotros descubrimos que el Carl Gustav también era muy potente contra las construcciones. De hecho, era perfecto para Ramadi, pues atravesaba el hormigón armado y hacía salir a los que estuviesen dentro del edificio. La onda expansiva de la explosión arrasaba el interior. Teníamos diferentes proyectiles para esta arma. Hay que tener presente que, de hecho, se considera más un fusil sin retroceso que un lanzacohetes. Muchas veces, los insurgentes se escondían detrás de terraplenes y otros parapetos muy eficaces, y en ese caso podías lanzar un proyectil de explosión aérea que era mucho peor que cualquier cosa que detonase en tierra. El Gustav es relativamente fácil de usar. Hay que llevar protección doble para los oídos y tener mucho cuidado con dónde te colocas para dispararlo, pero los resultados son espectaculares. Al final, todos los de la sección querían usarlo, y juro que hasta había peleas por ver quién iba a lanzarlo. Cuando tu trabajo consiste en matar gente, acabas por volverte muy creativo sobre cómo hacerlo. Piensas en cómo aplicar la máxima potencia de fuego posible en el campo de batalla, y empiezas a pensar en modos nuevos e imaginativos de eliminar a tu enemigo. En Vietram teníamos tantos blancos que empezamos a preguntarnos: ¿qué armas no hemos usado todavía para matarlos? ¿Todavía no has abatido a nadie con una pistola? Pues por lo menos tienes que matar a uno. Usábamos armas distintas para ganar experiencia, por aprender cuáles eran sus posibilidades de combate. Sin embargo, a veces era solo por juego. Cuando te pasas un día tras otro de tiroteo, acabas por buscar variedad. De cualquier modo, había insurgentes y tiroteos de sobra. El Gustav resultó ser una de nuestras armas más eficaces cuando nos enfrentábamos a insurgentes que disparaban desde edificios. Teníamos cohetes Low, que eran más ligeros y fáciles de transportar, pero muchos de ellos resultaban defectuosos y no estallaban. Además, una vez que disparabas uno, no podías volver a cargar el lanzacohetes. El Carl Gustav siempre era la bomba, se entienda como se entienda. Otra arma que usábamos bastante era el lanzagranadas de 40 milímetros. De este hay dos variantes, una para acoplar bajo el fusil y otra que se emplea aparte. Nosotros teníamos las dos. Normalmente utilizábamos granadas de fragmentación, de las que, al explotar, sembraban de metralla los alrededores. Se trata de un arma antipersona tradicional, cuya eficacia está más que demostrada. Estando en esta misión, recibimos una nueva clase de proyectil que usaba un explosivo termobárico, lo que provocaba un pepinazo mucho mayor. Una sola granada, lanzada contra un francotirador apostado en un edificio pequeño, podía derribar toda la estructura debido a la onda de sobrepresión. La mayoría de las veces, claro, disparábamos a edificios más grandes, pero el poder destructivo seguía siendo intenso. Una explosión violenta, un incendio y se acabó el enemigo. ¿No es para enamorarse? Apuntábamos los proyectiles con lo que llamábamos ajuste Kentucky. Calculábamos la distancia, corregíamos la elevación del lanzagranadas y disparábamos. Nos gustaba el M79, la variante autónoma que se estrenó durante la guerra de Vietnam, porque la mira facilitaba la labor de apuntar y dar en el blanco deseado. Sin embargo, de una manera o de otra, acababas por pillarle el tranquillo, porque lo usábamos mucho. Teníamos un enfrentamiento cada vez que salíamos, y eso nos encantaba. Talla. Lo pasé mal con los críos cuando Chris se fue al extranjero. Vino a ayudarme mi madre, pero aún así no fue un camino de rosas. Supongo que todavía no estaba preparada para tener otro hijo. Estaba enfadada con Chris, asustada por él y nerviosa ante la idea de tener que criar yo sola a una recién nacida y a un chiquitín de año y medio. Este no dejaba de meterse en todas partes, y la pequeña, en cambio, era de lo más dependiente. Recuerdo que me pasaba días llorando en Albornoz en el sofá. Cuidaba a la niña e intentaba darle de comer al niño, y luego me sentaba otra vez a llorar.
La herida no se estaba cerrando bien. Todo el mundo me decía. Yo, una semana después de la cesárea, ya estaba fregando el suelo y me sentía de maravilla. Bien, pues a mí todavía me dolía 6 semanas más tarde, y la cicatrización no iba precisamente a pedir de boca. Me daba una rabia tremenda no tener la suerte del resto de mujeres. Más tarde me enteré de que de la que te recuperas rápido es la segunda, pero entonces nadie me lo dijo. Me sentía débil y estaba molesta conmigo misma por no ser más dura. Todo era un asco. Chris. Las distancias en las que operábamos al este de Ramadi me hicieron escoger el calibre 300 Winchester Magnum y empecé a salir con él regularmente de patrulla. Los del ejército siguieron sufriendo ataques después de tomar el hospital y no hubo que esperar mucho para que los hostigaran también con fuego de mortero. Así que salimos a combatir a los insurgentes que les disparaban y a buscar a los sirvientes de los morteros. Un día nos apostamos en un edificio de 2 plantas a escasa distancia del hospital. El ejército empleó un equipo especial para dar con la ubicación de los morteros, y elegimos aquella casa por estar cerca del lugar que identificaron. Sin embargo, por algún motivo, aquel día los rebeldes prefirieron no asomar la cabeza. A lo mejor estaban empezando a cansarse de morir. Decidí ver si podíamos hacerlo salir. Saqué la bandera americana que llevaba siempre dentro del chaleco portaplacas y metí por los ojales un 550 paracord, cuerda de nylon de uso general que llamamos también de paracaídas. La até al borde de la azotea y la dejé caer para que se desplegara por el lateral del edificio. Minutos más tarde salieron media docena de insurgentes con fusiles ametralladores y se pusieron a dispararle a mi bandera. Nosotros respondimos y abatimos a la mitad, mientras que los otros se dieron la vuelta y echaron a correr. Todavía tengo la bandera. Consiguieron darle a 2 estrellas, lo que, bajo mi punto de vista, parece un precio justo para sus vidas. Cada vez que salíamos, los insurgentes se alejaban más y ponían más protección entre ellos y nosotros. De vez en cuando, teníamos que solicitar apoyo aéreo para hacerlos salir de detrás de los muros y terraplenes tras los que se escondían a lo lejos. Debido al miedo a provocar bajas colaterales, el mando y los pilotos se volvieron reacios a usar bombas. En lugar de eso, los reactores efectuaban ametrallamientos en vuelo rasante. También teníamos helicópteros de ataque, Cobra de los Marines y Hiwi armados con ametralladoras y cohetes. Un día, mientras sobrevigilábamos, mi jefe y yo captamos a un hombre guardando un mortero en el maletero de un coche a unos 700 metros de nosotros. A este lo abatí yo, y al que salió del edificio en el que había estado, lo tumbó mi jefe. Solicitamos un ataque aéreo. Un FA-18 le lanzó un misil al automóvil. Entonces hubo un montón de explosiones secundarias. Habían cargado el coche de explosivos antes de que lo viéramos. Entre los durmientes. 1 o 2 noches después me encontraba caminando a oscuras por un pueblo vecino, por entre los cuerpos del suelo. No eran cadáveres, sino iraquíes dormidos. El calor del desierto lleva a las familias a dormir al raso muchas noches. Iba a tomar posiciones para sobrevigilar una redada en el mercado, en donde tenía un puesto uno de los insurgentes. La información que nos habían dado indicaba que las armas del coche que habíamos hecho estallar venían de allí. Nos habían lanzado a otros 4 y a mí, a unos 6 kilómetros del resto del equipo, que planeaba hacer la incursión por la mañana. Nuestra misión consistía en llegar antes que ellos, reconocer la zona y vigilarla, y luego protegerlos cuando llegasen. Caminar de noche por sectores ocupados por los rebeldes no era tan peligroso como podría pensarse, porque casi siempre estaban dormidos. Los iraquíes veían llegar nuestros convoyes durante el día y volver antes de que oscureciera, y los malos, por lo tanto, se figuraban que habíamos vuelto todos a la base. Ni apostaban guardias ni patrullaban la zona. Eso sí, tenías que mirar dónde ponías los pies.
Uno de los de mi sección estuvo a punto de pisar a un iraquí dormido mientras marchábamos hacia nuestro objetivo. Por suerte, se dio cuenta en el último momento y pudimos seguir sin despertar a nadie. El ratón Pérez es un aficionado a nuestro lado. Encontramos el mercado y nos dispusimos a vigilarlo. No era más que una hilera de casuchas diminutas de una planta que servían de comercio. Ni siquiera tenían escaparate. Abrían la puerta y vendían sus productos en la calle. Poco después de apostarnos, nos avisaron por radio de que había otra unidad en algún punto del sector. Minutos más tarde, vi a un grupo de gente sospechoso. «Oye», le dije al de la radio, «estoy viendo a 4 tíos con Kalashnikov y chalecos de pertrechos, enmullados hasta las cejas. ¿Son esos?». Quería decir que vestían como mujahidines, que era como solían hacerlo los insurgentes fuera de la ciudad, con camisas largas y turbante. En la ciudad era frecuente que llevaran ropa de estilo occidental. El chándal y otras prendas deportivas partían la pana. Los 4 del grupito venían del río, tal como era de esperar. «Espera, que lo averiguamos», me dijo el de transmisiones del otro lado. Los estuvimos observando. Yo, desde luego, no pensaba disparar. No iba a arriesgarme a matar a un americano. La unidad tardó lo suyo en responder a nuestro centro de operaciones, que, a su vez, ordenó a los de mi sección que se mantuviesen a la espera. Yo seguía sin quitarles el ojo de encima a los desconocidos mientras los veía avanzar. «No son nuestros», me confirmaron al final. «La otra unidad ha cancelado su operación». «Mola». Entonces me he tirado un rato dejando venir hacia nosotros a 4 fulanos. Estoy convencido de que, de haber estado ahí fuera, ni siquiera los habría visto. Son unos verdaderos ninja. Todos estábamos cabreados. Mis chavales seguían sentados en el Hammer, escrutando el desierto a la espera de que apareciesen los mujahidines. Yo volví a mi tarea de sobrevigilar la zona en la que debían actuar. Lo que sí vi unos minutos más tarde fue a los 4 insurgentes que había dejado escapar poco antes. Yo le di a uno, y uno de los otros francotiradores abatió a otro antes de que los demás se pusieran a cubierto. Entonces aparecieron detrás de ellos otros 6 o 7. Así fue como nos encontramos en medio de un tiroteo. Nos pusimos a lanzar granadas. El resto de la sección oyó los disparos y se lanzó también a la refriega, pero los combatientes que habían topado con nosotros se esfumaron. Perdido todo el factor sorpresa, la sección emprendió a oscuras el asalto al mercado. Encontraron munición y algún que otro Kalashnikov, pero nada parecido a un arsenal de consideración. Nunca llegamos a averiguar lo que pretendían aquellos insurgentes que pasaban por allí. Otro de los misterios de la guerra. Lo mejor de lo mejor. Creo que todos los SEAL sienten un respeto enorme por nuestros hermanos de la Unidad Selecta Antiterrorista, sobre la que tanto se ha escrito. Son lo más selecto de los grupos selectos. En Irak no tuvimos mucha relación con ellos, pero la segunda de las 2 veces que coincidimos ocurrió unas semanas más tarde, después de entrar en la ciudad de Ramadi propiamente dicha. Habían oído que estábamos matando a un montón de salvajes por las calles, y enviaron a uno de sus francotiradores para vernos actuar. Imagino que querían averiguar qué era lo que nos estaba funcionando tan bien. Si me paro a considerarlo ahora, me arrepiento de no haber intentado alistarme con ellos. En aquel momento no estaban usando francotiradores con tanta frecuencia como los otros equipos. La mayor parte del trabajo lo estaban haciendo los grupos de asalto, y yo no quería ser asaltador. Me encantaba lo que hacía. Quería ser francotirador, tener la oportunidad de usar mi fusil y matar al enemigo. ¿Por qué iba a renunciar a eso? ¿Mudarme a la costa este y empezar de cero? Eso por no hablar del adiestramiento que tienes que soportar para demostrar que puedes trabajar con ellos.
habría tenido que pasar unos cuantos años haciendo asaltos antes de poder hacerme un hueco otra vez entre los francotiradores. ¿Por qué iba a hacer todo eso cuando ya estaba operando de francotirador y me encantaba? Sin embargo, ahora que he oído hablar tanto de sus misiones y de sus logros, creo que tenía que haberlo intentado. Tienen fama de arrogantes y de estar más que pagados de sí mismos, pero esa reputación no les hace justicia. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos tras la guerra, cuando han venido al centro de adiestramiento que dirijo, y son gente muy campechana y muy humilde cuando hablan de sus victorias. Me hubiese encantado haber podido combatir en sus filas. Civiles y salvajes. Aunque la ofensiva de Ramadi estaba aún por comenzar, oficialmente, no nos faltaba movimiento. Un día nos informaron de que había insurgentes colocando IED en determinada carretera. Salimos a vigilarla, además de asaltar casas y tomar medidas para prevenir emboscadas a los convoyes y las bases americanas. Es verdad que en ciertas situaciones puede ser complicado distinguir a los paisanos de los insurgentes, pero también que los malos nos lo ponían muy fácil. Los aviones no tripulados vigilaban una carretera, por ejemplo, y cuando veían a alguien colocar una bomba, eran capaces no solo de localizarla, sino de seguir al insurgente hasta su domicilio. Eso nos ofrecía una información excelente sobre el paradero de los malos. Los terroristas que se disponían a atacar a los americanos se delataban por los movimientos tácticos que efectuaban ante la llegada de un convoy o al acercarse a una de nuestras bases. Avanzaban a hurtadillas con los Kalashnikov preparados y se les veía a la legua. Aunque ellos también aprendieron a ubicarnos. Cuando tomábamos una casa en una aldea, reteníamos en el interior a los habitantes por su seguridad, y los vecinos sabían que si aquella familia no había salido a las 9 de la mañana, era porque había americanos en el edificio. Los insurgentes lo tomaban como una invitación a venir a ver si podían matarnos. La situación se hizo tan predecible que daba la impresión de responder a un programa predeterminado. A las 9 de la noche, más o menos, teníamos tiroteo. Al mediodía se relajaba la cosa, y entonces, a las 3 o 4 de la tarde, tocaba otro. Habría resultado una situación divertida de no haber sido la vida lo que nos jugábamos. Aunque, al mismo tiempo, resultaba divertida de un modo algo retorcido. No sabíamos desde qué dirección iban a atacar, aunque la táctica era casi siempre la misma. Empezaban disparando con automáticas y estirando la pata unos cuantos aquí y otros allá. Luego se volvían locos con lanzacohetes y al final se dispersaban y trataban de huir. Un día liquidamos a un grupo de rebeldes no muy lejos del hospital. En aquel momento no nos dimos cuenta, pero el servicio de información del ejército nos hizo saber más tarde que el mando de los insurgentes había hecho una llamada por el móvil para pedir más sirvientes de mortero, porque acababa de caer el equipo que había atacado el hospital. El reemplazo no llegó nunca. Una lástima, porque a ellos también los habríamos matado. Ahora, todo el mundo ha oído hablar de los Predator, los aviones no tripulados que tanta información proporcionan a las fuerzas americanas durante la guerra. Pero lo que muchos no saben es que nosotros teníamos nuestros propios aparatos de bolsillo, del tamaño de los aviones teledirigidos con los que juegan los niños americanos. Cabían en una mochila, y aunque yo no llegué a manejar ninguno, la verdad es que eran chulísimos. Lo más difícil, al menos por lo que yo vi, era hacerlos despegar. Tenías que lanzarlos con mucha fuerza para que alzaran el vuelo. El operador aceleraba el motor y arrojaba el aparato al aire, para lo cual hacía falta cierta habilidad. Como volaban bajo y tenían un motorcillo relativamente ruidoso, podían oírse desde tierra. Los iraquíes no tardaron en aprender que su chirrido característico anunciaba que los estábamos observando. En cuanto lo notaban, se volvían de lo más cauto, y eso echaba a perder nuestras intenciones.
En algunos puntos, las cosas se complicaron tanto que tuvimos que usar 2 bandas de radio diferentes, una para comunicarnos con el centro de operaciones y otra para uso de la sección. Había tanto tráfico de ida y vuelta que los transmisores del centro de operaciones nos invadían durante los tiroteos. La primera vez que salimos, nuestro oficial pidió al guardia primero que lo despertara cada vez que entrásemos en combate, y llegó un momento en que se repetían tanto los enfrentamientos que acabó por cambiar la orden. Solo teníamos que informar si teníamos una refriega de más de 1 hora de duración. Al final, la cosa cambió a «no me aviséis, a no ser que hieran a alguien». La base Tiburón era un remanso de paz en aquel tiempo, un oasis de descanso y recreo. No es que fuera muy refinado, tenía el suelo de piedra y las ventanas tapadas con sacos terreros. Al principio, los cráteres estaban casi pegados unos a otros, y el único toque hogareño lo proporcionaban los arcones de resina llenos de abolladuras. Sin embargo, no necesitábamos mucho. Salíamos 3 días y descansábamos 1. Yo dormía, y luego tal vez me pasaba el resto del día jugando a videojuegos, hablando por teléfono con la familia o usando el ordenador. Cuando querías darte cuenta, había llegado el momento de volver a pertrecharte y salir. Tenías que tener cuidado cuando hablabas por teléfono. La seguridad operativa, OPSEC en la jerga militar, era algo de vital importancia. No podías contar a nadie nada que pudiese revelar lo que estábamos haciendo, lo que planeábamos hacer, ni tampoco de manera muy concreta lo que habíamos hecho. Se grababan todas las conversaciones que manteníamos desde la base. Había un programa informático que buscaba palabras clave, y si detectaba más de la cuenta, estudiaban la conversación y podías verte en un buen berenjenal. Una vez, se le fue a alguien la lengua sobre una operación y nos dejaron 1 semana incomunicados. Para él fue una humillación, y nosotros, por supuesto, le liamos una buena. Se arrepintió, que menos. A veces, los malos nos lo ponían fácil. Cierto día nos apostamos en un pueblo cercano a la carretera principal. Era un lugar buenísimo, y de hecho pillamos a unos cuantos insurgentes que pasaron por allí para atacar el hospital. De pronto salió de la carretera un bongo, una camioneta con caja trasera en la que transportar herramientas y demás material, y se embaló hacia nuestra casa. En la parte de atrás, en vez de instrumental de ninguna clase, llevaba a 4 artilleros que se pusieron a dispararnos mientras el vehículo atravesaba el patio, que por suerte tenía bastante anchura. Le di al conductor y la camioneta se detuvo. El copiloto saltó de la cabina y corrió a ocupar el sitio del conductor, pero uno de mis colegas le disparó antes de que lo consiguiera. A los demás también les arrimamos candela y los matamos a todos. Poco después, divisé un camión con un volquete carretera abajo. No le di demasiada importancia, hasta que tomó el camino que llevaba a la casa y se vino directo hacia nosotros. Habíamos hablado con los propietarios de la casa y sabíamos que ninguno de los de la familia conducía un vehículo así. Además, por la velocidad que llevaba, era evidente que no venía a interesarse por cómo lo llevábamos. Tony le dio en la cabeza al del volante, y el vehículo giró y fue a estrellarse contra otro edificio vecino. No mucho más tarde, apareció un helicóptero e hizo volar el camión. Llegó zumbando un misil Hellfire y el camión saltó por los aires. Resulta que estaba cargado de explosivos. Por fin, un plan. A principios de junio, el ejército dio con un plan para hacerse con Ramadi. Si los marines habían ido conquistando Fallujah de manera sistemática, dando caza a los rebeldes y expulsándolos de allí, aquí eran ellos quienes iban a venir a nosotros. La ciudad se encontraba metida entre canales y tierras pantanosas. El acceso por carretera era limitado. El río Éufrates y el lago Jabanilla la delimitaban al norte y al oeste, y en cada uno de estos lados había un puente cerca del extremo noroeste. Al sur y al este ayudaban a formar una frontera natural entre la ciudad y el campo, un lago, pantanos y un canal de desagüe estacional. Las fuerzas estadounidenses iban a entrar desde la periferia,
los marines desde el norte y el ejército desde los otros 3 lados. A continuación, crearíamos puntos fortificados en diversas partes de la ciudad para dejar claro quién mandaba allí y, sobre todo, para desafiar al enemigo a atacar. Cuando lo hicieran, responderíamos con todo lo que teníamos. Iríamos instaurando una fortificación tras otra y extendiendo así nuestro control sobre toda la ciudad. Aquel lugar era un desbarajuste total. No había gobierno operativo alguno y la anarquía lo dominaba todo. Los extranjeros que pisaban la ciudad se convertían de inmediato en objetivo de los asesinos o los secuestradores, aunque viajasen en convoyes blindados. Sin embargo, para los iraquíes de a pie era un infierno aún peor. Los informes que recibíamos calculaban que la insurgencia lanzaba más de 20 ataques diarios contra los nativos. El modo más rápido de morir consistía en alistarse al cuerpo de policía y, entre tanto, la corrupción campaba por sus respetos. El ejército estudió los grupos terroristas de la ciudad y llegó a la conclusión de que había 3 categorías diferentes: fanáticos islamistas extremos, asociados con Al-Qaeda y otros grupos similares, habitantes del lugar que, aun siendo un tanto menos exaltados, seguían queriendo sangre americana, y bandas de delincuentes oportunistas que pretendían, básicamente, sacar tajada de aquel caos. A los del primer grupo había que eliminarlos, porque nunca iban a escarmentar. Ellos serían nuestro objetivo principal en la campaña que estábamos a punto de empezar. Sin embargo, al resto había probabilidades de convencerlos para que abandonaran la ciudad, dejasen de matar gente o colaborasen con los jefes tribales locales. Por lo tanto, parte del plan del ejército consistía en trabajar con estos últimos para llevar la paz a la región. Todo hacía pensar que se habían cansado de los insurgentes y del desconcierto que habían llevado consigo y los querían ver fuera de allí. Tanto la situación como el plan eran mucho más complejos de lo que puedo resumir yo aquí. Sin embargo, para los que estábamos en el campo de batalla, todo lo demás resultaba irrelevante. Nos importaban un pimiento los matices. Lo que veíamos, lo que sabíamos, era que había un montón de gente que quería matarnos y nos limitábamos a contraatacar. Los yundíes. Había un punto en el que sí nos afectaba la generalidad del plan, y no precisamente para bien. La ofensiva de Ramadi no estaba pensada exclusivamente para las tropas americanas. Más bien, el papel primero y central de la reconquista y la salvaguarda de la ciudad tenía que caer sobre el nuevo ejército iraquí. Sus soldados estaban allí, no los primeros, aunque sí, de hecho, en el centro. Sin embargo, no en el sentido en que estará pensando el lector. Antes de comenzar el asalto, recibimos instrucciones de ayudar a ponerle rostro iraquí a la guerra, expresión que empleaban los mandos y los medios de comunicación para hacer ver que los iraquíes se habían situado en la vanguardia para hacer de su país un lugar seguro. Adiestramos unidades iraquíes y, cuando era posible, fuese o no deseable, los invitábamos a acompañarnos en nuestras operaciones. Trabajábamos con 3 grupos diferentes, aunque a todos los llamábamos yundíes, del árabe soldado, por más que, técnicamente, algunos fueran policías. Daba igual a qué cuerpo perteneciesen, todos daban pena. Habíamos empleado a un grupito de exploradores durante las operaciones que habíamos hecho al este de la ciudad. Al entrar en Ramadi, habíamos usado agentes de la SMP, una clase de policía especial, y luego teníamos un tercer grupo de soldados iraquíes a los que habíamos recurrido en los pueblos de los alrededores. En la mayoría de las operaciones los colocábamos en el centro de nuestras columnas, mientras que nosotros ocupábamos la vanguardia y la retaguardia. Si entrábamos a una casa, ellos se quedaban en la primera planta, vigilando y hablando con la familia cuando el edificio no estaba deshabitado. Como combatientes eran un desastre. Parece que lo mejorcito que se despachaba en cuanto a soldados estaba siempre en la insurgencia, luchando contra nosotros. Supongo que la mayoría de nuestros yundíes tenían buenas intenciones, pero si hablamos de pericia militar, vamos a dejarlo en que eran gente incompetente, por no decir peligrosa. Una vez me estaba preparando con un compañero de los SEAL llamado Brad para entrar en una casa. Estábamos de pie ante la puerta principal
y teníamos a uno de nuestros yundíes detrás de nosotros. El arma del iraquí se encasquilló por lo que fuese y no se le ocurrió otra cosa que quitar la protección y apretar el gatillo, con lo que descargó una ráfaga justo a mi lado. Yo estaba convencido de que procedía de la casa, y a Brad le pasó lo mismo, así que nos pusimos a contraatacar acribillando la puerta. Entonces oí gritar a mis espaldas. Alguien le estaba echando la bronca a un iraquí al que se le había disparado el arma. Sí, los tiros eran nuestros, y no de nadie de dentro de la casa. Estoy seguro de que el yundí estaba pidiendo disculpas, pero yo no estaba de humor para escucharlo, ni entonces ni más tarde. Brad dejó de disparar, y el SEAL que había acudido a encargarse de la puerta se echó hacia atrás. Yo seguía intentando averiguar qué diablos había pasado cuando se abrió la puerta de la casa y apareció tras ella un hombre mayor al que le temblaban las manos. «Pasen, pasen», dijo, «aquí no hay nada, no hay nada». Dudo que fuera consciente de lo cerca que había estado de que fuese cierto en un sentido literal. Además de ser ineptos hasta lo indecible, había yundíes que simplemente eran flojos. Cuando les pedías que hiciesen algo, te respondían con un sencillo «Inshallah», si Dios quiere. La mayoría de ellos se habían alistado por tener un sueldo fijo, pero no tenían ninguna intención de luchar y mucho menos de morir por su país. Por su tribu, a lo mejor. A su tribu, a su círculo familiar amplio, era a lo que debían de veras lealtad. Y para la mayor parte, lo que estaba ocurriendo en Ramadi no tenía nada que ver con eso. Me di cuenta de que buena parte del problema tiene que ver con la cultura torcida de Irak. Esa gente llevaba toda su vida bajo una dictadura. Irak, como país, no significaba nada para ellos, o al menos nada bueno. Se alegraban de haberse librado de Saddam Hussein, y mucho más de ser libres, pero no entendían lo que significaba eso en realidad, lo que traía consigo el hecho de ser libre. El gobierno ya no iba a manejar más sus vidas, pero tampoco les iba a dar alimento ni ninguna otra cosa. Un palo tremendo. Y estaban tan atrasados en educación y tecnología que a los americanos muchas veces nos parecía que vivían en la edad de piedra. Es normal compadecerse de ellos, pero eso es una cosa, y otra muy diferente, querer que intenten dirigir por ti una guerra que es tuya. Además, mi trabajo no consistía en darles las herramientas que necesitaban para progresar. Lo mío era matar, no enseñar. Hicimos de todo porque ellos quedasen bien. En un momento dado de la campaña, secuestraron al hijo de un funcionario local. El servicio de información averiguó que lo tenían en una casa situada cerca de un centro universitario de la ciudad. Entramos de noche, echamos abajo la puerta y tomamos un edificio de grandes dimensiones para sobrevigilar. Mientras yo observaba desde la azotea, algunos de mis chavales se hicieron con la casa y liberaron al rehén sin resistencia alguna. Aquello causó sensación en toda la ciudad, así que cuando llegó el momento de hacerse la foto, llamamos a nuestros yundíes, que se llevaron todo el mérito del rescate, mientras nosotros quedábamos en segundo plano, como profesionales discretos. Cosas como esta pasaron en todo el campo de operaciones. Estoy seguro de que en Estados Unidos debían de estar publicando no pocas historias sobre lo bien que se estaban desenvolviendo los iraquíes y sobre cómo los estábamos aviestrando. Todas ellas pasarán probablemente a los libros de historia. Y todas eran mentira. La realidad era muy distinta. Yo creo que todo eso de querer ponerle cara iraquí a la guerra era una gilipollez. Si quieres ganar una guerra, vas y la ganas. Y después puedes ponerte a adiestrar a la gente si quieres. Hacerlo a mitad del combate es una estupidez. De hecho, fue un milagro que las cosas no se jodieran más todavía. El COP de hierro. El polvillo de las carreteras de tierra se mezclaba con el hedor del río y de la ciudad a medida que nos acercábamos al pueblo. No se veía nada a aquella hora, aunque no debía de quedar mucho para que se hiciera de día. Nuestro objetivo era una vivienda de 2 plantas que había en el centro de un pueblecito del sur de Ramadi, separado de la parte principal de la ciudad por una serie de vías de tren. Nos metimos enseguida en la casa. Sus habitantes, claro,
Se asustaron al vernos aparecer y nos miraban con evidente recelo. Sin embargo, no parecían abiertamente hostiles a pesar de la hora. Mientras hablaban con ellos los intérpretes y los yundíes que venían con nosotros, subí a apostarme en la azotea. Era el 17 de junio, el día que empezó la acción en Ramadi. Acabábamos de tomar el núcleo de lo que se convirtió en el COP, puesto de combate avanzado, Hierro, el primer peldaño de nuestro avance en Ramadi. Inspeccioné con cuidado el pueblo. Nos habían dicho que debíamos esperar una batalla de 1000 demonios, y todo lo que habíamos vivido en las últimas semanas al este de la ciudad hacía pensar que era cierto. Yo sabía que Ramadi iba a ser mucho peor que el área rural de la periferia. Estaba tenso, pero preparado. Una vez despejados la casa y los alrededores, comunicamos al ejército que podía entrar. Al oír los tanques a lo lejos, me concentré más aún en lo que tenía en la mira de mi fusil. Los malos también debían de estar oyéndolos, y podían asomar en cualquier momento. El ejército se presentó con lo que parecía 1.000.000 de tanques. Tomaron las casas vecinas y se pusieron a levantar paredes para construir un perímetro alrededor. En todo ese tiempo no se dejó ver un solo rebelde. La ocupación de la casa y del pueblo entero resultó algo decepcionante. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la zona que habíamos ocupado estaba al otro lado de las vías de la ciudad en un sentido no solo literal, sino también figurado. Nos habíamos ido a acantonar donde vivía lo más pobre de allí, y eso era mucho decir para Irak, que no era precisamente jauja. Los propietarios y los habitantes de las casuchas que nos rodeaban apenas tenían para vivir. La insurgencia les importaba un pimiento, y nosotros mucho menos todavía. Una vez que se asentó el ejército, tomamos posiciones unos 200 metros más allá para proteger a las diferentes partidas mientras hacían su trabajo. Seguíamos esperando que se liara la mundial, pero la verdad es que la animación era mínima. El único momento interesante fue cuando, por la mañana, pillaron a un chavalillo deficiente mental que iba de un lado a otro tomando notas en una libreta. Tenía toda la pinta de un espía, pero enseguida nos dimos cuenta de que no andaba bien de la cabeza y lo dejamos marchar con sus alocados apuntes. A todos nos sorprendió tanta calma. Al mediodía seguíamos allí sentados de brazos cruzados. No digo yo decepción, pero cierto chasco sí que me llevé después de todo lo que nos habían contado. ¿Y aquella era la ciudad más peligrosa de Irak?